Punto 4.3. Interpelación sobre las últimas decisiones del Gobierno en materia de política laboral y de empleo. Autor, don Juan Francisco Martínez Aldama. Para exponer la interpelación tiene la palabra el senador interpelante. Gracias, señor presidente. Señorías, señora ministra, muy buenas tardes. Con esta interpelación pretendo analizar aquí en el Senado la tercera gran mentira del Partido Popular desde que llegó al Gobierno. O si lo prefieren, el tercer gran fraude electoral del Partido Popular desde que han llegado al Gobierno. Sí, yo entiendo que la verdad duele, pero es la verdad. La primera gran mentira del Partido Popular fue anunciar una bajada de impuestos, o en su caso, no subir impuestos, y han incumplido. Han subido impuestos como nunca. Y si no, pregúntenle a tantos millones de españoles que en la nómina del mes de febrero han comprobado cómo ganan menos dinero que el que ganaban el mes anterior. La decisión fue su decisión de subir el IRPF. Y lo que te rondaré, Morena, cuando llegue el recibo del IBI, también podrán comprobar que el Partido Popular ha subido los impuestos. La segunda gran mentira es que nos dijeron: voten al Partido Popular, porque al día siguiente se acaba el mal del país. Al día siguiente crearemos empleo. Y la verdad es que, señorías, llevan gobernando 2 meses y hoy tenemos 300.000 nuevos parados con el Gobierno del Partido Popular. Sí, señorías, es la verdad. Sé que les duele, pero es la verdad. Con ustedes tenemos 300.000 parados más con el Partido Popular. Y por si fuera poco, ya han reconocido el propio Gobierno, no el Partido Socialista, el propio Gobierno, que este año no se va a crear empleo, que se van a destruir 630.000 nuevos empleos, lo que demuestra el fracaso que esconde su propia reforma laboral, señora ministra. Y por cierto, ¿cómo es posible que un Gobierno que se llama reformador, que quiere combatir la crisis, se resigne ya en el mes de febrero a decir que España va a perder 630.000 empleos? ¿Dónde están las medidas para crear empleo que proponía el Partido Popular? Por ningún lado, señorías, por ningún lado. Son ustedes un Gobierno que usaron la crisis para llegar al Gobierno y ahora son incapaces de hacer frente a la propia crisis, señoría. Y la tercera gran mentira por el momento, señorías, es que ustedes anunciaron una reforma laboral equilibrada y justa. Y esto es rotundamente falso. No estamos ante una reforma laboral. No es una reforma laboral. Estamos ante la demolición del edificio de las relaciones laborales de España. Sí, la demolición del edificio que hemos construido durante 30 años con cimientos sólidos basados en el acuerdo de negociación y con respeto escrupuloso a la letra y al espíritu de la Constitución. Por eso no es una reforma, es una demolición de las relaciones laborales en nuestro país. Señora Báñez, yo le reconozco que su reforma laboral es una reforma laboral muy compactada. No es una ocurrencia del fin de semana, no es una reforma laboral que se haga en una semana. Luego, la pregunta que hay que hacerse, y yo me hago en este pleno, es ¿qué hay detrás de esta reforma que no es una ocurrencia del Partido Popular? Y la respuesta es clara. Esta reforma estaba ya hecha, estaba en el cajón del Gobierno del Partido Popular por si llegaba al Gobierno. Y ahora que han ganado las elecciones, usando la crisis como excusa, aprueban esta reforma laboral. ¿Para qué? Para que luego, cuando pase la crisis, se quede como indefinida y para siempre. Y eso, señora ministra, es una auténtica maldad para los trabajadores españoles. Esa es la razón de esta reforma laboral. Señora Báñez, yo quisiera debatir aquí con usted esta interpelación algunos puntos de la reforma que me parecen capitales. En primer lugar, el despido, porque el despido se abarata y de qué forma. Se podría decir, sin temor a equivocarnos, que es una reforma hecha para despedir y no para contratar, que es lo que realmente requiere este país. Y el dato de febrero lo avala, 112.000 nuevos parados. Bueno, lo avala el dato de febrero y lo avala este documento del señor de Guindos, que parece que era secreto, pero que ahora es público, donde dice que el objetivo de la reforma básicamente era despedir más barato. Sí, lo dice el propio Gobierno. Habla de despedir, no habla de contratar. Luego es evidente que es una reforma para despedir.
Ustedes implantan el despido de 20 días, máximo 12 mensualidades, que en la práctica supone abaratar en torno al 60% el despido en este país. En torno al 60% se abarata el despido en este país. Y además de despido barato, despido fácil, señoría, despido fácil. Y le pongo dos ejemplos. Se va a poder despedir perfectamente, sin ningún tipo de problema, a trabajadores de empresas públicas, pero también laborales de ayuntamientos, comunidades y ministerios, aunque sean fijos, aunque tengan una oposición, simplemente con alegar situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida. Es decir, que hay en el entorno de 1 millón de trabajadores, por lo menos, que serán despedidos por arbitrio de la Administración correspondiente. Y en segundo lugar, y esto me parece sangrante y grave, señora ministra, se va a poder despedir en España a trabajadores de aquellas empresas que demuestren un descenso de ingresos o de ventas en 3 trimestres consecutivos, aunque tengan beneficios, señora ministra. Esto me parece un escándalo, porque serán despedidos con 20 días trabajadores de empresas con beneficios. Me parece un escándalo y me parece inmoral. Le pongo un ejemplo. Una empresa que facture un trimestre 10 millones de euros, el siguiente 9, el siguiente 8, pero tenga 5 millones de euros de beneficios, podrá despedir con 20 días. Y esto es una injusticia y una inmoralidad, señora ministra. Y le advierto más, señora ministra, porque yo conozco la empresa, vengo de ella. ¿Sabe qué va a ocurrir? Va a haber ingeniería financiera. Muchas empresas van a trasladar facturas de un trimestre a otro para fabricarse la coartada de la bajada de ventas y automáticamente poder despedir con 20 días. Esta es la realidad, señora ministra. Por tanto, primera conclusión, ustedes implantan el despido barato y fácil. Señor presidente, ¿cuánto les incomoda que digamos las verdades, no? No paran de hablar. ¿Podrían escuchar más que hablar? ¿No? Silencio, por favor. Escuchen y luego hablen. Escuchen y luego hablen. En segundo lugar, señora ministra, los salarios. Con esta reforma, los empresarios van a bajar el sueldo de los trabajadores con solo alegar razones de productividad o de competitividad. Y por aquí, de adelanto, van a ir muchos empresarios. Van a combinar ambas fórmulas, despido barato y fácil y rebaja de salarios. ¿Sabe por qué? Por la coyuntura del momento. Porque muchas empresas, para cobrar balance, no van a poder recurrir al aumento de ventas. No habrá más ventas, porque estamos en recesión, aquí y en buena parte de Europa. Luego habrá pocas que vendan más. Será muy difícil que apliquen su proceso productivo innovación que le dé resultado a corto plazo. Luego, la receta inmediata para cobrar balances va a ser despidos y rebaja de salarios. Y no me equivoco, porque ya está pasando, señoría. En La Rioja, por poner un ejemplo, se puede demostrar que ya hay un caso de una imprenta que ha rebajado el sueldo de sus empleados no un 5 o un 10%, un 50%, señoría. Un 50%. ¿Y sabe qué va a pasar? Aquí viene la maldad. Que mucha gente va a tener que tragar, desgraciadamente. Porque tendrá que hacer frente a gastos de hipoteca y a gastos familiares. Y dirán, bueno, pues en vez de 1.500, 1.000 euros, para poder aguantar el piso que nadie le tiene que embargar. Pero esa rebaja colectiva de impuestos, de salarios, es un error. ¿Y sabe qué va a ocurrir? Que el que no quiera tragar le van a poder despedir con 20 días, máximo 9 mensualidades. Es decir, que a trabajadores que se les rebaja el salario sin estar de acuerdo, les espera un despido barato y fácil. Mire, señora ministra, con esta reforma ustedes apuestan por un modelo laboral que es de corte asiático, como China o como la India, y alejan a España del modelo europeo. Ustedes solo quieren bajar salarios y España no puede competir solamente bajando salarios, porque en un mundo global siempre encontraremos otro país dispuesto a hacerlo más barato que nosotros. ¿Y qué pasa dentro de 5 años? ¿O hay gente que lo hace más barato, otra reforma que aún baje más los salarios? No, ese no es el camino. España debe competir justamente lo contrario, en más formación, en más I+D+I, y si me permite, y usted también lo sabe, en lo que se llama ya 3I+D, es además de innovación e investigación, la internacionalización. Pero claro, señorías, esto no es casual, aquí todos nos conocemos. Es una decisión ideológica de la derecha rancia que ustedes representan. Sí, porque su lema es no ahora. Siempre su lema ha sido que España requiere aumentar su competitividad moderando las rentas.
Pero claro, esto se puede hacer por dos vías. Se puede hacer por acuerdo de negociación, moderando todas las rentas de trabajadores y de empresarios, como recogía el acuerdo del 25 de enero firmado entre sindicatos y empresarios, o se puede hacer por imposición y solo rebajar a las rentas salariales. Y esta es la vía que ustedes han elegido, la peor. Y por cierto, señora ministra, permítame que le diga que su palabra vale muy poco. Muy poco. Sí, se lo voy a demostrar, no se pongan nerviosos. Lo voy a demostrar. Fíjense que decía la ministra del Gobierno del Partido Popular en el Congreso el pasado día 7 de febrero. Lo voy a leer para que me crean, lo dijo ella. Miren, dijo: la responsabilidad de los agentes sociales es el acuerdo de moderación salarial alcanzado en la última semana, que no tenía precedentes desde el Acuerdo Nacional sobre Empleo del año 81. Es un acuerdo histórico que responde a la situación de excepcionalidad que hoy vivimos en España. Esta mañana en esta Cámara quiero reconocer ese esfuerzo y ese compromiso con nuestro país. Moderación salarial para el año 2012, 2013 y para 2014, lo que significa contribuir a frenar la destrucción de empleo hoy, a poner las bases de la creación de empleo de mañana. Ese es el camino que todos juntos debemos recorrer, y lo debemos recorrer como ellos, con responsabilidad. Fíjese qué responsabilidad que a los 4 días aprueba la reforma laboral que se carga este acuerdo entre sindicatos y empresarios. Por eso su palabra vale muy poco. Señorías. Vale muy poco. Y permítame que le diga que esto es otro error, bajar los salarios. Porque va a aumentar más el paro. Porque si la economía no crece, ustedes reconocen que va a decrecer el 1,7%. Si los presupuestos serán todavía más cortos para cumplir el déficit, si la subida de impuestos merma la capacidad de compra de los españoles y ustedes rebajan los salarios, lo que se va a crear es, de nuevo, menos consumo y, por tanto, más desempleo en nuestro país. Y, por último, señora ministra, permítame que hable con usted sobre el contrato de emprendedores. Estamos de acuerdo con buscar fórmulas de apoyo a las pymes y a los autónomos, pero lo que no puede ser es que este contrato permita el despido libre durante un año. Es decir, que usted le da incentivos públicos para que se contrate y después se puede despedir sin previo aviso durante todo un año y sin coste ninguno. Y eso, sencillamente, no puede ser. ¿Y sabe qué le digo? Que si a un empresario de este país le hace falta un año para aprobar a un trabajador, el malo no es el trabajador, el malo es el empresario. Téngalo en cuenta, señoría. Y le digo más. El tema de poner un tope de 50 trabajadores es otro error, porque pone 50 el decreto, con lo cual aquellas empresas que estén en 42, 45 no querrán superarlo para no perder los incentivos. Por tanto, no contratarán más. Pero aquellas otras que lo hayan superado, 55, 60, enseguida querrán despedir para bajar por debajo de 50 y poder así beneficiarse de estas bonificaciones. Y le digo más, este contrato va a dejar fuera a muchos jóvenes españoles, a cientos de miles de jóvenes españoles. ¿Sabe por qué? Porque ustedes bonifican con el 50% un nuevo contrato si saca a un trabajador de desempleo. Y yo le pregunto, a esos cientos de miles de jóvenes que nunca han trabajado y no tienen paro, nadie les contratará. Contratarán a un trabajador que tenga paro para coger la bonificación, no a ese joven que nunca ha trabajado y no tiene paro, o que ha trabajado poco, tiene poco paro y ya lo ha agotado. Por tanto, ustedes se olvidan del drama de cientos de miles de jóvenes que no serán contratados en este país. Y acabo, señor presidente, mi intervención. Después de esto, ¿todavía mantiene usted, como dice la señora Cospedal, que son el partido de los trabajadores? ¿De los trabajadores fácilmente despedidos? Sí. ¿De trabajadores con bajos sueldos? Sí. ¿De trabajadores sin derechos? Sí. De eso ustedes son los responsables, señora ministra. Y para acabar, todo no es discrepancia en política, todo no es discrepancia. También estoy de acuerdo con el Gobierno en una cosa, en que esta reforma es un antes y un después. Es verdad, porque antes había negociación y ahora hay imposición. Antes había equilibrio entre las partes y hoy hay solamente ventajas para unos. Antes el empresario era empresario y hoy se convierte en amo y el trabajador en súbdito. Y antes, sí,